Buenas noches y bienvenidos al consultorio nocturno. El día de hoy tenemos un capítulo especial, ya que estaremos contando historias que nos han hecho llegar seguidores de este canal, con la temática de historias ocurridas en un hospital. Si también tú tienes una historia que compartir con nosotros, te pedimos que la envíes al correo que aparece en la descripción. Buenas noches y que disfrutes el video. Primero que nada, buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Para hablar un poco sobre mí, trabajo en un hospital de la Ciudad de México, en uno de los hospitales más antiguos de la ciudad, y he trabajado aquí por muchos años. Soy un cirujano general, ya casi cerca de mi jubilación. Lo que te quiero contar data ya de hace mucho tiempo. Yo siempre trabajé en el turno nocturno. Me gustaba porque era más tranquilo, son menos horas de horario laboral, y esto me permite tener mi trabajo en salud privada, donde puedo ganar algo de dinero. Si hablamos de historia, hubo un punto de inflexión muy grande que debo comentar. Este hospital, como tantos otros de esta ciudad, fue utilizado para la atención de personas que sufrieron en el terremoto del 85. Recuerdo esos días. No podía andar por los pasillos, no había suficientes camas como para darnos abasto. Muchos pacientes estaban en el suelo, inclusive, y con la pena que conlleva, debo admitir que tomábamos decisiones de quién tenía más oportunidad de sobrevivir y darles prioridad. Vi fallecer a muchísima gente de todas las edades. Fueron épocas muy oscuras para todo el país, pero sobre todo para el sector salud de esta ciudad. Muchas cosas de las cuales no puedo hablarte que te harían temblar. Pero desde entonces, nada volvió a ser igual. Varias zonas del hospital debieron ser deshabilitadas para darles mantenimiento debido a grietas que se habían hecho después del temblor. Tal era el caso del pabellón B, en donde teníamos a los pacientes más graves y los cuales tenían menos oportunidad de sobrevivir. A ellos solamente le dábamos una sedación paliativa, es decir, les quitábamos el dolor mientras llegaba ese inminente fin. Un par de meses después del terremoto, comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Había personas que jugaban a escuchar gritos desde el pabellón B, inclusive trabajadores de construcción que hacían tareas de mantenimiento. Un día, uno de estos trabajadores llegó a decirnos que se había escapado un paciente y que había entrado en la zona donde estaban trabajando. Aunque buscamos por todo el hospital, no hubo rastro de tal persona. Los guardias de seguridad se negaban a pasar por ahí. Tenían miedo del pabellón B. El tiempo pasó, el miedo continuaba. En los años 90 la tecnología avanzó y comenzaron a poner camas un poco más modernas. Algunas contaban con botones para emergencia. Debían ser presionados cuando el paciente se encontrara en una situación en la cual requería de ayuda urgente. Sin embargo, el pabellón B era muy poco utilizado. Solamente cuando no había más camas disponibles se mandaba gente para allá. Cuando lo hacíamos, esa misma gente nos contaba que vivían situaciones como apariciones, gritos, ruidos extraños, y pedían ser cambiados de camas. Sin embargo, el problema era que aunque ese pabellón estuviera solo, no significaba que no pasaran cosas. Todas las noches, alrededor de las 3 o 4 de la mañana sonaba la alarma. Las alarmas de asistencia se activaban siempre y eran del pabellón B. No te miento cuando te digo que por lo menos 15 o 20 veces pasaba cada noche que se presionaban los botones en camas donde no había ningún paciente. Incluso se mandaron a revisar con la compañía que las había colocado para asegurar que no hubiera nada malo, pero ellos aseguraron que no había ninguna falla, que solamente se podían presionar manualmente. Nos preguntaron si acaso no habría algún bromista entre nosotros, queriéndonos jugar una broma pesada. Una de esas noches decidimos cerrar el pabellón 3 con candado, pero para la sorpresa de todos ocurrió exactamente lo mismo. A las 3 o 4 de la mañana, múltiples alarmas sonaban a la vez. Con el tiempo muchos dejaron de darle importancia,
pero para mí siempre era algo oscuro y siniestro. Sin embargo, una noche al estar de guardia, miré como un foco prendió. Era la alarma de ayuda de una cama del pabellón B. Aún, con mucho miedo, me dirigí a ese lugar. Me paré a un costado de la cama, la miré, estaba vacía. Sin embargo, actué como si hubiera una persona en ese lugar y dije: póngale algo para el dolor, está sufriendo. Después regresé a mi lugar. La alarma sonó un par de veces esa noche, de camas diferentes, y repetí lo mismo que había hecho la primera vez. Desde entonces, cada vez que la alarma sonaba, yo me levantaba e iba a ese lugar. Pedí algo para el dolor para el paciente, para que pudiera descansar. Y como por arte de magia, las alarmas comenzaron a desaparecer. Cada vez eran menos. Duramos meses sin una alarma. Inclusive, comenzamos a usarla de manera regular entre los pacientes. Ya no decían que habían visto o escuchado algo extraño. Pero muy de vez en cuando, y a la misma hora, a las 3 o 4 de la mañana, una alarma se activaba, en una cama desocupada. Yo me acercaba con más lástima que miedo, y le decía: tranquilo, te pondremos algo para el dolor. Ya puedes descansar, todo estará bien. El día de hoy sigue pasando, pero ya es algo muy extraño. Yo estoy por jubilarme, pero le he hecho saber a un par de personas lo que deben hacer siempre que una alarma suene a las 3 o 4 de la mañana en una cama desocupada. Hola, un saludo a ti y a toda tu audiencia. El siguiente mensaje es para hacerte llegar una anécdota que me pasó la semana pasada mientras cuidaba a mi madre en el hospital. Ella fue diagnosticada con lupus hace unos años y tristemente su estado se ha ido deteriorando en los últimos meses. Es muy triste verla postrada en una cama de hospital, con dificultad para hacer hasta la más mínima necesidad. Tiene una falla renal, por lo cual debe someterse a diálisis cada 3 días, y es ahí donde surge este testimonio. Era un día lunes. El médico angiólogo llevó a mi madre a quirófano para checar el catéter que tenía para su diálisis. Hubo algunas complicaciones con el anterior. Para explicar un poco a tu audiencia si es que alguna persona no lo sabe, y muy resumido, la diálisis es una forma de limpiar la sangre. A través de una bomba se toma la sangre del cuerpo para eliminar los desechos que comúnmente hace el riñón, pero al estos no funcionar, se requiere de un soporte externo. El dializador funciona como un riñón artificial. Tu sangre pasa a través de la máquina y después regresa a tu cuerpo ya purificada. Es un proceso cansado, pero es necesario. Y a menos de que recibas una donación de riñón, es un proceso que te acompañará el resto de tu vida. Mi madre no era candidata debido a complicaciones externas, así que debíamos de hacernos a la idea de que por el resto de su vida estaría en ese lugar, conectada a una máquina 3 veces al día. Casi siempre ella estaba sola en el cuarto de diálisis, ya que su turno era de los últimos, porque aunque estaba muy enferma, ella era relativamente joven, a comparación de los demás. Solamente tenía 48 años. Yo ya estaba acostumbrado a estar día y noche en el hospital, y lo hacía por mi voluntad. Era lo menos que podía hacer después de todo lo que ella ha hecho por mí. Ese día, cuando mi madre entró al cuarto de diálisis, no estaba sola. Había alguien ahí, un hombre mayor conectado al dializador. Tenía un libro en la mano y estaba leyendo. Él me sonrió amablemente cuando entré, y yo le regresé la sonrisa. Debido a medidas sanitarias, no dejan acercarte a las personas que están siendo dializadas. Así que yo miré a un par de metros cómo la enfermera preparaba todo para mi madre. Después de terminar, se retiró, ya que el proceso es largo. Mi mamá tomó una revista y comenzó a hojearla. Como digo, el proceso no es rápido. Y un par de horas después yo estaba quedándome dormido cuando escuché un ruido que me despertó. El hombre que estaba en la otra cama, quien me saludó al entrar, estaba haciendo un ruido extraño,
como si no pudiera respirar. Rápido me levanté y al verlo, él estaba agitando sus manos. Después llevó sus manos a la garganta como si no pudiera respirar. Y había algo malo con su piel. Se estaba poniendo cada vez más pálida. De pronto miré por debajo de su cama cómo comenzaba una mancha rojiza a salir. Un líquido rojo que se comenzaba a expandir por todo el cuarto. Incluso llegó a mis zapatos. Pude ver el piso completamente rojo. El hombre aún agitaba los brazos desesperado, mientras yo lo miraba sin saber qué hacer. Cómo perdía toda su sangre. De la máquina comenzaron a surgir chorros y chorros de sangre en todas direcciones, manchando la cama, la pared, el piso, hasta las cortinas. Incluso llegó a salpicar a mi madre, quien estaba leyendo su revista y no notaba nada. Le grité, pero ella parecía no escucharme. Así que salí corriendo del cuarto en busca de ayuda y sujeté a la primera persona que me encontré. Era un enfermero, quien fue conmigo corriendo a asistir. No podía explicarle lo que sucedía, mi lengua estaba trabada, y sabía que debía llevarlo para que lo viera con sus propios ojos. Pero cuando entramos, lo primero que noté fue que la cama estaba completamente vacía y ordenada como si no hubiera sido utilizada. Mi madre me volteó a ver preocupada. «¿Qué pasó?», me dijo. Pero ahí estaba la cama, sin ningún rastro de sangre. La máquina estaba apagada. Lleno de pena me disculpé con el enfermero, totalmente confundido. No quise decirle lo que había visto. Solamente le dije que había tenido un ataque de pánico, y él, aunque de mala gana, aceptó mi disculpa. «¿Qué pasó?», repitió mi madre. «¿No viste a nadie aquí en el cuarto cuando llegamos?», le pregunté, y ella me dijo que la única persona que estaba en el cuarto era la enfermera que la había atendido. Pasé el resto de la tarde pensando en lo que había visto, a ese hombre sufriendo, viendo lentamente cómo se quedaba sin sangre cada vez más. Al fin me llené de valor y le conté a mi madre lo que había visto esa noche. Noté cómo se puso pálida y me dijo que la razón por la cual el angiólogo había decidido meterla a quirófano y checar su catéter fue porque hubo un incidente. No se lo contó él, sino otra paciente que había compartido el cuarto de diálisis. Hubo un hombre a quien le falló su catéter. Al estar conectado, el proceso falló. La sangre, en lugar de regresar al cuerpo, se había derramado por toda la habitación. Habían encontrado al hombre muerto, sin nada de color en su cuerpo, sin sangre. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en estos relatos. Si fueron de tu agrado, te pedimos que por favor le des like y lo compartas con alguien para que nuestra comunidad pueda crecer. Deseamos que tanto tú como los tuyos tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.